Yo tenía un compañero en la universidad, que es un psicólogo además muy bueno, que decía, clasificas a las personas en dos categorías todo el día, en personas con las que te acostarías y con las que no. ¿Realmente existe una ciencia detrás de la seducción? Sí, lo interesante de la ciencia de la seducción, como de casi todas las ciencias que estudian los humanos, es que hay patrones detrás de cómo nos comportamos en todas las culturas. Antes de llegar al primer segundo, tú percibes en una conversación si la otra persona está insegura o no. Un error común es estar completamente cuando tienes esa primera cita, ¿no? O cuando tienes ese primer encuentro. A nosotros nos encanta estar frente a una persona que sabe escuchar a partir de los 25, 26. Yo sí recomendaría a la gente que quiere entrar dentro del mundo relacional que se quite las redes. Es que yo no las recomendaría nunca para encontrar una pareja a partir de una determinada edad. Que el que más liga, el que más seduce, no es el más atractivo, ni el más fuerte, ni el más alto. El que más liga es el que más sabe. Pero es que no hay nada más antiseductor que... ¿Hay algunos signos que puede hacer la otra persona que, según tu experiencia, nos digan cosas? Por ejemplo, algo que se estudió y que es muy chulo, se había observado durante 10 minutos personas solteras en una sala. La chica tenía que hacer ese comportamiento no verbal 29 veces para que el chico dijera, a lo mejor le gusto. Es decir, tú puedes saber en una sala quién se siente atraído por quién, porque los direccionan, aunque no estén hablando, hacia esa persona. ¿Cómo es para ti la cita perfecta? Qué chulo eso, qué buena pregunta. Pues Señores, bienvenidos a un nuevo capítulo de Deep Talk. En el día de hoy estamos con Leda Casas, Leda psicóloga. Muchas gracias por estar aquí. gracias a ti. ¿Cómo estás? Muy bien, con calor, pero bien. Bueno, aquí con el aire esperemos que Va bajando vaya la un poquito mejor. temperatura. Bueno, hoy vamos a estar hablando de relaciones, seducción, amor, todos los temas que tú controlas y has hecho muchos podcasts sobre ellos. Seguro que podemos dar un nuevo enfoque y que la audiencia aprenda lo máximo posible. Desde tus años de experiencia, ¿realmente existe una ciencia detrás de la seducción? Sí. Como detrás de casi todo, ¿no? Quiero decir, la ciencia evidentemente no vino primero. Lo primero es los humanos interactuando, ¿no? Y luego los científicos lo que hacen es que estudian patrones. Al final, lo interesante de la ciencia de la seducción, como de casi todas las ciencias que estudian los humanos, es que hay patrones detrás de cómo nos comportamos en todas las culturas, que es lo chulo y lo interesante. Luego, evidentemente, hay diferencias entre humanos. Siempre pasa lo típico, ¿no? De que subo a lo mejor un reel o lo que sea y digo, esto y esto puede significar esto, ¿no? Y sale la típica persona que dice, pues yo no. Obviamente, ¿vale? No va a ser el 100% de las personas, pero sí que hay patrones donde entramos la gran mayoría. Pues vamos a estar hablando de todos estos patrones porque me parece súper interesante. Igual que justo Héctor Latorre, ¿te suena? No. ¿No? Bueno, es el experto en seducción, un podcast que dice que tiene 1 millón de visitas y tal. Bueno, funciona súper bien y es un hombre súper simpático. Decía justo esto, que el que más liga, el que más seduce, no es el más atractivo, ni el más guapo, ni el más fuerte, ni el más alto. Si bien es verdad que esos factores pueden tener un papel importante en el proceso de la seducción, el que más liga es el que más sabe. Ajá, qué interesante. Pues tengo que oír ese podcast, desde luego. O sea, él estaba totalmente de acuerdo con que se ha estudiado mucho sobre patrones humanos, sobre la conexión entre sexos opuestos, y a lo mejor el mismo sexo también, aunque no es el tema que tocábamos, afirmando que sí, que hay esa ciencia. ¿Qué errores dirías que cometen las personas que intentan seducir? Mira, un error común y que tampoco se puede juzgar mucho porque es habitual caer en eso por muchos motivos, empezando porque seducir implica cierto grado de nerviosismo y es normal, ¿vale? Un error común es estar completamente ensimismado en uno mismo cuando tienes esa primera cita, ¿no? O cuando tienes ese primer encuentro. Y repito, es algo que tampoco se puede echar en cara porque es normal, ¿no? Sobre todo cuando uno está empezando en ese mundo, en ese campo y no tiene tanto bagaje, por así decirlo. Entonces, ese ensimismamiento a lo que te puede llevar es a perderte todo lo bonito de la interacción humana y sobre todo no entender, no absorber a la otra persona, que es lo que te hace verdaderamente seducir. Es decir, a nosotros nos encanta estar frente a una persona que sabe escuchar, ¿sabes? Lo que te decía antes, sabes preguntar, es que eso es muy positivo, ¿no?
y que ves que escucha, o sea, que verdaderamente te está viendo y que está impregnándose de ti, porque ves que hay un interés real. Pero cuando uno está nervioso, puede caer en estar tan pendiente de cómo está colocado, ¿no? Se me notará que estoy temblando, se me notará que tal, que cual. Le gustaré, ¿vale? Que te pierdes todo lo bonito de la otra persona y la otra persona en cierto modo lo percibe. En cierto modo no, es que lo percibe y lo que sucede es que dice algo no cuadra aquí, algo no casa, ¿no? Lo guay es que luego, poco a poco, conforme va fluyendo la conversación, uno se empieza a relajar generalmente, ¿no? Pero hay personas que no logran salir de ese estado de ensimismamiento. Y luego estaría el ensimismamiento más de tipo egocéntrico, en el que también caen muchas personas, que es, yo me enfoco en pavonearme, ¿no? En llegar aquí y hacer una performance de seducción, olvidándose de la importancia del otro y qué es lo que verdaderamente en realidad tiene más importancia. Eso no significa yo me olvido de mí, no importo, soy un cero a la izquierda y no hablo de mí, no, porque también tú tienes que hablar de ti. Pero es muy importante eso, ¿no? Que no sea una performance de aquí yo vengo como un currículum, ¿no? A decir todo lo positivo de mí, contrátame. No, primero la otra persona. Eso es lo que más seduce, entonces el error sería lo opuesto. Claro, yo creo que hay que encontrar un equilibrio ahí, porque algo que a mí me pasa, precisamente yo porque siento que soy introvertido, me cuesta contar de mí, es que a veces estoy en una conversación y me ha dicho algún amigo, o incluso a mi madre me lo dice mucho, jope, cuéntame un poco, ¿sabes? Háblame un poco de qué has hecho hoy, de cuáles son tus planes, estás siempre escuchando, no sabemos nada de ti, casi. ¿Cómo podemos encontrar ese equilibrio entre ser carismático y hacer sentir a otra persona a gusto y que no es una entrevista con él, no caer en el ensimismamiento o egocentrismo? Claro, mira, en tu caso, por ejemplo, yo lo que te recomendaría es justamente lo contrario, o sea, ya tienes masterizada la parte de escuchar al otro y de hacer al otro sentirse importante simplemente por tu mirada. Ya como miras, se ve que estás absorbiendo lo que te está diciendo el otro, no que estás en plan, ajá, despistado, no. Estás mirando fijo, se ven los ojos abiertos, una posición de recepción. Entonces eso ya lo tienes masterizado. En tu caso, habría que trabajar un poquito más sobre la parte de ir abriéndote tú poquito a poco, porque si no... A ver, aquí hay como... Es un arma de doble filo, ¿no? O es como un remedio, como un medicamento, ¿no? En su justa medida es correcto, ¿no? Pero si nos pasamos, ya pues puede ser perjudicial, ¿no? Entonces, en tu caso, una cierta dosis de me reservo puede resultar enigmático, ¿no? Porque al final eso también es muy seductor, esa parte de... ¿Por qué? Porque tú dices, quiero saber más de esta persona, ¿no? Es como cuando lees un libro y te aparece un personaje del que no terminas de saber mucho, ¿no? O que te está mostrando como una parte de él, pero de repente al final del capítulo o del episodio, si es una serie, ves un ápice de algo completamente diferente que dices, vale, tengo que ver el siguiente capítulo, o sea, quiero saber más de esta persona, ¿no? Qué interesante. Entonces, esa parte está guay porque puedes resultar enigmático y provocar ese enganche en la persona de decir, quiero más, quiero saber más de esta persona, ¿vale? Pero si nos pasamos, la otra persona puede sentir que está sola, ¿no? En la conversación o que hay, de nuevo, que hay algo que no funciona, que tú no estás cómodo, ¿no? Que estás cerrado. Entonces, bueno, tienes que aprender a soltar pequeñas dosis de ti y dejar a lo mejor cosas pendientes para los siguientes capítulos, que en tu caso no sería algo estratega, sino porque es tu forma de ser. Pero eso, no te olvides de también hablar un poquito de ti, ¿no? Yeah. Si no da miedo, dices, pero ¿será un psicópata? ¿Será, sabes? Leda, ¿dirías que la parte verbal mal utilizada es la cosa más antiseductora en la que fallamos? ¿O la no verbal solemos entenderla de forma más errónea? Yo diría que sobre todo la no verbal, sobre todo porque pasa al plano inconsciente, y entonces tú sales a lo mejor de esa cita con una persona que sabe hablar muy bien, que te cuenta cosas más o menos interesantes, que tiene desparpajo, pero su lenguaje corporal no casa, no cuadra. Hay cosas que tú dices, ¿no? Y esa es esa intuición que muchas veces negamos y decimos, no, déjate de boberías, mira qué majo era, qué simpático era, qué cosas... No, entonces esa intuición hay que escucharla, porque al final no es una intuición mística, es algo que viene de
tu lenguaje corporal, del lenguaje no verbal, y que yo la estoy integrando de manera inconsciente también, y que luego al final de la cita mi cerebro me lo manda como, no, hay algo aquí que no, ¿sabes? Entonces yo diría que sobre todo hay que atender al lenguaje no verbal. Evidentemente uno tiene que saber lo que dice, ¿no? No decir. Pero el lenguaje no verbal verdaderamente es la parte que más se debería entrenar, por así decirlo, si uno quiere aprender a seducir, ¿vale? Y al mismo tiempo es la más difícil de manipular, es decir, es difícil engañar a nivel no verbal, a no ser que estés muy entrenado en eso. Entonces, por eso te digo, los mensajes que uno obtiene del lenguaje no verbal del otro tienen que tenerse muy en cuenta, porque es muy difícil que el otro mienta a nivel no verbal. De hecho, es que lo que más evidente percibimos todos los humanos, y además creo que era en 200 milésimas de segundo. Bueno, no sé bien los términos de milésimas, milisegundos, tal, pero antes de llegar al primer segundo, tú percibes en una conversación si la otra persona está insegura o no. Ya por cómo empieza a hablar, el posicionamiento, el tono de voz, tú ya percibes. En menos de un segundo, ¿no? Entonces, bueno, al final la inseguridad no pasa nada, uno puede estar inseguro y seducir igualmente. De hecho, es seductora esa parte vulnerable, es muy seductora la parte vulnerable, que no débil, la parte vulnerable. Entonces tú puedes seducir aunque se te vea cierta inseguridad, es humano y de hecho mola porque dices, estoy frente a un humano, no frente a un psicópata, ¿vale? Un psicópata nunca se va a mostrar inseguro. Entonces, me voy por los cerros de Úbeda, el lenguaje no verbal es clave y muy difícil de maquillar. ¿En qué cosas debemos fijarnos, por ejemplo, si vamos a tener una primera cita de nuestro comportamiento no verbal? Igual no acercarnos de más si no es el momento, evitar el contacto físico o no evitarlo cuando pensamos que toca. ¿En qué nos debemos fijar? Vale, por ejemplo, ahora que nombras el contacto físico, evidentemente. El contacto físico, cuando no corresponde, puede generar una brecha casi que ya luego irreparable, ¿no? ¿Por qué? Porque al final nuestro físico, ¿no? Nuestra barrera física no solamente está aquí en mi piel, ¿no? Ya se extiende unos centímetros, incluso unos metros, ¿ok? Y rebasarla implica rebasar mi barrera de seguridad y por ende poner en peligro mi integridad, ¿vale? De manera inconsciente el ser humano siente que su seguridad física está en peligro cuando alguien la rebasa, ¿no? Entonces sí, hay personas que sí, que son más táctiles, ¿no? Que enseguida ya te ponen la mano encima, ¿no? Y que te hacen no sé cuánto tal. Vale, pero ahí también hay que tener cuidado, ¿vale? Por ejemplo, yo soy una persona, las personas extravertidas, es curioso, las personas que tienen más extraversión tienden a más rápidamente usar diminutivos cuando hablan con la otra persona, enseguida te van a decir corazón, no sé qué, no sé cuánto. Yo soy una persona de esas, ¿no? Que enseguida a las personas le habla con diminutivos y que tienden también a tocar más. Yo también enseguida te voy a decir, mira, no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Pero claro, a lo mejor si te lo hago a ti, que eres una persona un poquito más introvertida, te vas a cerrar como una lapa, ¿no? Entonces yo tengo que observar, por eso lo que yo te decía al principio, ¿no? La seducción es muy importante, beber del otro, observar al otro, escuchar al otro, para ir entendiéndolo y también uno saber hasta dónde puede ir, ¿no? Entonces, volviendo a esa barrera física, ¿no? Lo ideal sería, yo evitaría todo contacto físico, incluso el primer día, si quieres seducir a alguien. De hecho, por ejemplo, yo en mi pareja valoré enormemente que en la primera cita no intentó nada. Y dije, pero este hombre, ¿de dónde salió? No, dije, qué maravilla, ¿no? ¿Por qué? Porque estaba pendiente de escucharme y de entenderme. Además, él es muy analítico, ¿no? Entonces, él quería entenderme, verme. Él no estaba ya seducido por mí y venga, vamos para adelante, ¿no? Porque me resulta atractiva, sino cómo funciona esta chica, cómo opera, cómo piensa, ¿no? Cómo reacciona en distintas situaciones. Entonces, yo, por seguridad, por prudencia, por tener más tiempo para observar, en la primera cita evitaría el contacto físico más allá de 2 besos o dar la mano o tal.
Luego, evidentemente, cada uno vive su vida como quiere, nunca le diría a nadie no hagas esto o haz lo otro, pero es una recomendación psicológica, un tip psicológico de seducción sería ese, ¿no? Y de nuevo, entonces, si rebasamos, por ejemplo, de tocar alguna parte del cuerpo, lo que yo te decía, ¿no? Yo soy muy táctil, ¿no? Que enseguida tengo contacto físico con las personas. Yo no pasaría, las manos no se tocan, a no ser para saludar, porque es muy íntimo, tú solo das la mano sostenidamente a las personas con las que ya tienes una intimidad, ¿no? Entonces, y seguramente te habrá pasado, ¿no? Que le has dado la mano a alguien y si te la sostiene un poquito más de la cuenta, empieza a ser incómodo, empieza a ser raro el rollo, ¿no? Como Donald Trump cuando da la mano y se queda ahí aguantando. ¿Por qué? Porque en ese caso es dominancia, no es intimidad, te la agarro, ¿no? Y no te la suelto, yo decido cuándo suelto la mano. Pero yo evitaría las manos en un primer momento porque es algo muy íntimo. Y entonces lo que sí puedes tocar es la zona de los brazos, ¿vale? Ya cuando empiezas a subir hacia el hombro, bueno, depende, ¿no? Si es así como amistoso, incluso por detrás de la espalda va bien, pero si ya pones la mano encima, eso también sería, te intento someter. Cuando una persona generalmente te saluda así es, te quiero agachar, ¿no? Y yo estoy encima. Así es más amigable. Y obviamente todo lo que es el tronco ya, cuanto más te acerques al centro, muy, muy íntimo, ¿no? Ya no se debe rebasar esa línea hasta que uno ya vaya sintiendo que sí, ¿no? Y poco a poco va avanzando posiciones, pero eso uno también lo va viendo. Hay personas que les cuesta verlo, pero para la mayoría es algo bastante intuitivo. Claro, yo creo que el problema es que la mayoría de personas ven la seducción como algo es un proceso que dura 5 minutos. Me acerco en una fiesta a una chica y la seduzco. Cuando el seducir no tiene por qué no envolver el hecho de encontrar una pareja o una relación estable. No es solo esa noche o esa tarde o esa chica que ves en la playa. Puede ser algo que dure varios días. Y de hecho, con mi pareja fue algo así. El primer día lo único que hicimos fue andar, dar una vuelta, 0 contacto físico, 0 nada, y acabó siendo mi pareja. Al final, yo creo que entendemos mal los tiempos de la seducción. Qué chulo. A ver, ¿por qué? Porque tú no tenías prisa en este caso, ¿no? Lo que pasa es que la mayoría de personas quiere seducir, pero como quiere comerse un McMenú, ¿no? Algo rápido y algo desechable, ¿no? Entonces, ahí tú ves cuando un chico, generalmente, que también una chica, tiene mucha prisa y quiere avanzar posiciones muy rápido, aparte de que realmente eso no seduce, ¿vale? Puede a lo mejor conseguir su objetivo, que es contacto físico, acostarse contigo. Lo puede conseguir, pero realmente no te ha seducido, ¿vale? Ha sido algo... Venga, o sea, no hay la seducción es a fuego lento. La seducción, el amor y la buena comida a fuego lento siempre. Porque verdaderamente es eso lo que seduce, ¿no? El ir poquito a poco subiendo, ¿no? Poquito a poco, que no de rápido, ¿eso qué es, no? Pero cuando vas poquito a poco subiendo en intensidad es lo que te va seduciendo, ¿no? Es como un orgasmo, ¿no? Es decir, cuando es fricción, 5 minutos, liberación, no es tan satisfactorio como cuando se va permitiendo que suba poquito a poco. Pues igual con la seducción y con el amor también. Muchas gracias por llegar hasta el final del podcast, uno más de seducción, pero muy interesante porque hemos tratado enfoques diferentes, pero bueno, si os ha interesado este tema, en este podcast hemos hablado mucho de esto porque pues a la gente le interesa y funciona. ¿Qué le voy a hacer? Me gustaría que mi podcast fuera conocido a lo mejor por comunicación, neurociencia, psico y neuroinmunología, pero bueno, acaba siendo de seducción, lo siento. Pero bueno, muchas gracias por llegar hasta el final del podcast, suscribiros, dejar un like, dejar un comentario si realmente os ha gustado y me queréis ayudar un poco. Y nada, recuerdo, como siempre, que si estáis interesados en grabar reels, anuncios, VSLs o incluso podcasts con la misma calidad que tenemos aquí en Deep Talk, me podéis escribir en mi Instagram o en mi correo, que está todo en la descripción, para poneros en contacto con nosotros y miramos a ver qué tipo de contenido podemos crear para vosotros. Muchas gracias por llegar hasta el final. Chao. Sigamos en esa primera cita y en esa parte del comportamiento, el lenguaje no verbal. ¿Hay algunos signos que puede hacer la otra persona que, según tu experiencia, nos digan cosas?
esos patrones que hablábamos, como por ejemplo que esté con las piernas en vez de así, que las tenga así porque está enfocando hacia nosotros otra persona, o son mitos eso? Sí, es verdad, absolutamente. Y de hecho, lo que me decías, ¿no? Hay una ciencia de la seducción, eso se ha estudiado, ¿no? Todo ese lenguaje corporal en seducción. Es muy interesante. Por ejemplo, algo que se estudió y que es muy chulo, que vi esta investigación el otro día en un podcast de una tía que es una crack estadounidense, que tiene un apellido que es Van, creo que es Van Edward, es que me acuerdo del Van porque es mi segundo apellido, pero no me acuerdo bien. Pero bueno, la tía es una crack, es una experta en lenguaje no verbal. Y ella decía que se había hecho una investigación donde se había observado durante 10 minutos personas solteras en una sala, y bueno, se les dejaba interactuar y evidentemente había algunas que se iban a sentir atraídas por otras, ¿no? Entonces lo que se observaba es que la tendencia era de que la mujer primero miraba, era generalmente ella la que inicia, no siempre evidentemente, ¿vale? Y evidentemente tampoco tienes que esperar a que sea ella la que inicia. Si te gusta la chica, mírala, por favor, o sea, y hácelo saber, porque es que hay chicos que no te lo hacen saber. Yo cuando estaba soltera había chicos que no te miraban, que estaban así, que evidentemente es por inseguridad, lo que sea, pero es que si nunca me miras no voy a saber. Y si cada vez que te miro me quitas la mirada, voy a decir, no le gusto, o sea, no tengo nada que hacer, ¿no? Entonces, que el chico también mire, está bien. Pero bueno, generalmente era la mujer la que iniciaba el tema de las miradas, ¿vale? La retiraba, aguantaba como 3 segundos y la retiraba, miraba para otro lado, para abajo y tal, ¿vale? Pero se requerían 29 miradas de la mujer para que el chico entendiera le gusto. En 10 minutos, ¿eh? O sea, todo esto sucedía solo en 10 minutos. La chica tenía que hacer ese comportamiento no verbal 29 veces para que el chico dijera, a lo mejor le gusto. Voy a acercarme, ¿no? O voy a ponerme en su perímetro, ¿no? Entonces, que se pongan en tu perímetro también es evidentemente, puede ser que le guste. También puede ser fortuito, puede ser que en la barra hay menos cola en esa parte, ¿no? O sea, los hombres tienden a interpretar más le gusto antes que las mujeres, ¿no? Pero que una persona se ponga en tu perímetro, puede significar. Otra cosa, que sus pies te direccionan. Pero ya no estoy hablando únicamente de cuando se está teniendo una conversación, ¿vale? Cuando tú estás teniendo una conversación con alguien, si sus pies miran hacia ti, es que está bien en la conversación, quiere seguir hablando. Si miran hacia afuera, lo que tú decías, significa que, bueno, que a lo mejor se quiere ir ya de la conversación, ¿vale? Pero incluso cuando estamos, imagínate que esto es un bar, ¿no? Y tú ves una chica que te gusta, estás hablando conmigo, pero tú ves una chica que te gusta que está allí, tus pies van a direccionar para allá, probablemente. Es decir, tú puedes saber en una sala quién se siente atraído por quién, no al 100%, porque los pies direccionan, aunque no estén hablando, hacia esa persona. ¿Qué más? A nivel de lenguaje no verbal, bueno, de nuevo, o sea, por ejemplo, si tú y yo estamos hablando y yo empiezo a dejar de mirarte y empiezo a desviar mi atención hacia la puerta, hacia otras personas y tal, también es indicador de, no siempre, de que, es que tengo que hacer el disclaimer porque si no, no siempre, de que a lo mejor no estoy tan interesada en la conversación, ¿no? O incluso si mi postura corporal es de encogida o así, ¿sabes? Yeah. Ahí yo no estoy interesada, yo estoy inclinada hacia ti porque estoy interesada en la conversación. Pues así. Y luego también algo muy interesante, por ejemplo, en una discoteca vas a detectar a las personas más inseguras también en función de su lenguaje corporal, ¿no? O los que están más incómodos o más nerviosos y tal. Porque, por ejemplo, una persona insegura se va a posicionar generalmente así, más encogida, más retraída, ¿no? Y los tíos que están más seguros de sí mismos, y eso se irradia, van a estar con el pecho abierto, incluso un poco inclinados hacia atrás, ¿vale? Ya demasiado hacia atrás es, no me importas, ¿no? O estoy demasiado relajado, pero un poco hacia atrás es indicador de seguridad y de presencia. Claro, tuve aquí a un experto en lenguaje no verbal que decía justo lo que estás diciendo, que si una persona se está rascando la nariz todo el rato, que se rasque la nariz no es un signo de incomodidad ni de, o igual que una persona si desde que se ha sentado está con los pies mirando hacia la nada, pues entra ahí ese disclaimer, pero realmente hay rasgos que sí, si es
justo estamos hablando y yo te pregunto si fumas y justo haces un cambio en tu comportamiento no verbal, Claro. es que igual no te hace mucha gracia que tu pareja fume, Claro. por ejemplo. Justo. Por eso lo que yo te decía, tú tienes que observar y beber del otro, entre otros motivos también para estudiar cuál es la línea base. Siempre tiene que haber una línea base para luego tú poder comparar, ¿no? Es como en la detección de mentiras. Si no vemos la línea base en los interrogatorios, primero se hacen preguntas más banales, ¿no? Para ver cómo la persona se expresa, cómo se desenvuelve, cómo es su lenguaje corporal. Y luego ya pasamos a la chicha, ¿no? Entonces, si ahí hay un cambio de comportamiento, puede indicar... Claro. Ahora hablaremos un poco sobre la diferencia de la seducción entre hombres y mujeres. Te comentaré una opinión que me comentó Alexandra Tejada, no sé si te suena. Bueno, una experta en seducción. Pero bueno, antes de entrar a ello, acabando un poco con el comportamiento y el lenguaje no verbal, ¿qué papel juega la mirada en el proceso de seducción? Bárbaro. Muchas... Porque de nuevo, es que me encantan los humanos siempre... Algo que digo mucho últimamente es que los humanos somos tan graciosos porque tenemos una serie de patrones y es que no lo podemos controlar, ¿vale? La mirada, de nuevo, tú a nivel inconsciente recibes mucha información que a lo mejor tú a nivel consciente no la estás analizando. ¿Qué sucede? Que cuando tú ves a una persona que te gusta, las pupilas se dilatan. Y eso de nuevo lo puedes detectar a nivel inconsciente a lo mejor. Ostras, qué curioso. Sí, claro, tiene sentido, ¿no? Porque se dilatan como para enfocar más, para ver, observar más, para... ¿no? Entonces se dilatan. Eso a nivel inconsciente a lo mejor yo lo estoy percibiendo, ¿no? Qué peligroso. A ver, también, de nuevo, lo normal es que la persona no haya podido ver tu línea base, ¿sabes? Porque si recién te acaba de ver, no te estaba observando antes, como estaban tus pupilas cuando hablabas con tus amigos, ¿no? Pero, y de nuevo, tú ves, yo recuerdo mucho eso, que yo notaba cuando estaba soltera, notaba mucho en un chico su interés porque tenía los ojos como más abiertos cuando hablaba conmigo. Yo notaba que estaba, lo que te decía, absorbiendo información, ¿vale? Entonces sí, es muy importante la mirada. Y de nuevo, la seducción, estamos hablando mucho de la seducción previa a una relación, ¿no? En el caso de que se desee una relación. Pero es que la seducción tiene que durar durante toda la relación. Lo que pasa es que la mayoría de parejas se olvidan de eso. Se olvidan de seguir seduciendo. ¿Y qué pasa? Que ahí se desvinculan, ¿no? Ah, no, ya no funciona, ya no hay química, ya no. No, es que dejasteis de hacer todo lo que hacíais antes para seduciros. Si tú antes dedicabas tiempo a tu pareja, yo digo mucho, ¿cuánto tiempo dedicas con tu pareja a miraros a los ojos al día? La mayoría de personas no se sienta frente a frente con su pareja en todo el día a hablar y a mirarse. Entonces, es muy importante la mirada sostenida, tanto en la seducción como en la pareja. Contacto visual total, todo el rato mirando los ojos y apartando la mirada para no parecer un psicópata que hablábamos antes. ¿Cómo jugamos con eso? Vas a ver que de forma natural te sale quitar la mirada de vez en cuando, es normal, cuando uno está hablando, piensa, tal, para concentrarse mira a otro lado, ¿vale? Lo raro sería estar todo el rato así, ¿no? Entonces no, yo no mantendría la mirada todo el rato, pero sí la mayor parte del tiempo. Y evidentemente no desviar la mirada del móvil, por favor, porque es que no hay nada más antiseductor que estar mirando el móvil. O sea, es que lo veo además, ya no solamente porque no estás percibiendo el interés de la otra persona, sino porque además ya estás viendo una persona como con tendencias un poco adictivas, ¿no? De que esté en una cita y no pueda soportar estar mirando el móvil. Tú dices, uff, esta persona no tiene mucho autocontrol. Entonces, el móvil, niet. De hecho, si te cuesta o tienes un poco esa tendencia por defecto, ¿no? Porque muchos lo tenemos, quítalo de la mesa. Yo es que ni lo tendría en la mesa para seducir. En el bolso, en el bolsillo, fuera. No, es algo que se nota muchísimo. O sea, agradezco que mi pareja no suele estar con el móvil cuando está conmigo, porque he estado con algunas chicas que sí. Es que es horroroso. Y
Es fatal. O que la se verdad. empiece a sacar selfies mientras está contigo en una cita o algo así. Eso lo Bueno, hay, ¿eh? depende cómo. Eso sí que puede ser atractivo, ¿no? Sí, lo ves atractivo. Bueno, igual quiere capturar el momento, le hace ilusión tener una foto contigo. No, Claro, no yo todo digo, el rato, ¿eh? En plan, no, contigo sí. Yo digo que se empiece a sacar fotos a ella sola, ella ¿no? misma. Claro. Que Bueno, hay, eso es otro tema. hay esa gente. Vale, vale, claro, contigo sí, eso es una monada. Claro. Entremos a hablar ese contraste entre hombres y mujeres. Esta invitada que te comentaba, que de hecho repetí con ella, es la segunda persona con la que repetí, la primera fue Héctor Latorre, me dijo que ella, a diferencia de lo que yo pensaba, defendía que la mujer tenía que ser pasiva. Que ella que la mujer, en el entorno de la seducción, tenía que esperar a que el hombre le entrara. Y entonces allí, evidentemente, ser selectiva y jugar su papel de seducción para crearle atracción al hombre, pero que ella fuera pasiva, que ella no fuera la que fuera a hablar con hombres. ¿Qué opinas tú sobre esto? A ver, tiene sentido, sobre todo porque a nivel histórico, incluso evolutivo, la tendencia ha sido esa, ¿no? De el hombre, por muchos motivos, pero a veces por algo tan simple como la testosterona, que se nos olvida que somos animalitos, ¿no? O sea, tenéis de 10 a 20 veces más testosterona que nosotras, perdón. Evidentemente hay mujeres que tienen más testosterona que incluso, no sé si, no, incluso que otro hombre, no, lo dudo. Bueno, da igual, pero vamos, que tenéis de 10... Bueno, la energía masculina de que siempre se habla. Sí, ¿no? bueno, claro, luego la energía masculina es otra cosa, pero lo que está claro es que las hormonas son las hormonas. Vale. Y lo que tenéis es de 10 a 20 veces más testosterona. ¿Tú te das cuenta de la barbaridad que es? O sea, la diferencia que va a ser a nivel físico, evidentemente. Yo por mucho que entrene nunca voy a tener tu masa muscular, por mucho que me pese, ¿no? Y me encantaría, pero... Y a nivel de energía y luego también a nivel de me sale la palabra en inglés y suena súper pedante decir eso, pero porque leo muchos estudios en inglés, de emprendimiento, ¿vale? O sea, pero de emprendimiento no solamente profesional, sino de ir hacia las cosas, ¿no? Los objetivos, las personas y demás. Entonces, esa tendencia es natural en el hombre de ir hacia, hacia mi objetivo, ¿ok? Entonces, entiendo lo que dice esta chica, ¿no? De seducción, porque el hombre está acostumbrado a eso y en eso se siente cómodo, ¿no? Y luego porque de nuevo a nivel evolutivo y cultural sobre todo se ha asociado que una mujer que va muy predispuesta, ¿no? Y que va hacia el hombre puede a lo mejor tender a ser más promiscua y el hombre generalmente eso no lo quiere. Hay hombres a los que no les importa, pero de nuevo creo que es la gran minoría, aunque muchos lo nieguen, ¿no? Y que digan, no, a mí me da igual. Yo creo que no les suele gustar y bueno, o sea, y no digo que esté bien o que esté mal, simplemente hablo de facts, de hechos, no estoy aquí para juzgar, qué mal que los hombres vean eso así, deberían, no, o sea, lo que es una realidad es que cuando hablas con ellos, sobre todo en el ámbito de la amistad, vas entendiendo más cómo funcionan y yo he tenido chicos amigos y voy viendo, ¿no? Y las investigaciones también es lo que dicen, ¿no? Que prefieren mujeres que ellos vean potencialmente menos promiscuas. Entonces, volviendo a lo que decía esta experta, pues claro, tiene sentido en ese aspecto, ¿no? Que digan, viene, ¿a cuántos habrá ido a ver hoy, ¿no? La veo muy tranquila, muy relajada en eso, ¿no? Está tan segura porque ya ha practicado mucho antes, ¿no? No obstante, mi opinión personal es, si te gusta el chico y lo tienes claro, vete. Mi opinión personal no es lo que hay que hacer, ¿vale? Pero yo sí soy partidaria de, vete, o sea, no tienes que acostarte con él, pero simplemente muestra el interés y dile algo gracioso, ¿sabes? Habla con él, dile algo pues que se salga del guión, ¿no? Diviértete, juega, ¿no? Porque eso es muy seductor también, ver a una persona segura de sí misma y que juega, ¿no? Que está relajada. Yo creo que sí, que la mujer sí que puede acercarse a un hombre y hablarle sin parecer esa promiscuidad de la que hablábamos. Al final, si se mantiene pues ese equilibrio y esa forma de hablar que no parezca fatal, que es el 10º hombre con el que habla hoy, yo creo que se puede encontrar un equilibrio y que realmente al hombre sí que le gusta mucho. Que se le acerque a una mujer, que le pida en Instagram o que se ponga a hablar con él. Sí, sobre todo yo creo que a hombres más seguros, ¿no? También.
Creo que es algo que va más relacionado a la seguridad del hombre. Y luego de nuevo, o sea, volviendo a mí, parezco una egocéntrica, pero yo me pongo como ejemplo porque yo es la mejor forma de explicar algo al final, por el ejemplo. Sí, claro, pero bueno, evito como psicóloga, como tenemos que evitar hablar de nosotros, pues lo tengo ahora como... Bueno, en un podcast sí. Entonces, yo que soy muy extravertida, es que yo hablo con todo el mundo. O sea, yo soy canaria, en Canarias es mi niño, mi niña para todo. Sí. Entonces yo a un camarero, yo ahora vivo en Galicia, yo a un camarero en Galicia le digo, mi niño, gracias mi niño, ¿cómo estás hoy? Y lo conozco a lo mejor del día anterior, ¿no? Pero yo soy así, no quiere decir que quiera seducirte, es que voy a hacer de nuevo la línea base, ¿no? Cómo es Leda en general con la gente, ¿no? Es que mi línea base es ser así con todo el mundo. Y no estoy seduciendo. Lo que pasa es que hay personas que lo pueden interpretar como, por ejemplo, en Canarias a lo mejor un camarero para nada cree que yo lo esté seduciendo porque es la tendencia. Yeah. Pero en Galicia a lo mejor se quedan como, ¿qué quiere esta tía? Yeah. ¿No? ¿Qué le pasa? Es curioso porque yo voy a un bar donde hay bastantes camareros latinos y no, ellos están más acostumbrados y no se impactan. Se sienten cómodos enseguida y nos entendemos, ¿no? Hablamos el mismo lenguaje. Pero, claro, hay personas que lo pueden interpretar como... ¿Qué le pasa a esta tía, no? Y que se puede... De hecho, tuve un conflicto con una chica. Es que fue muy gracioso. Un bar al que yo iba bastante. Y bueno, resulta que la novia del camarero o del dueño, no sé bien qué era. De repente yo estaba ahí con mi portátil trabajando. Y fui a pedirle el café, hablé con él, reí. De hecho, le sonreí a ella, porque eso es algo muy importante. Cuando tú ves que a lo mejor una persona tiene pareja y demás, es muy importante que integres a esa pareja para no generar celos. Y es algo que yo hago siempre, ¿no? Si estoy hablando con un viejo amigo y está su novia ahí y no la conozco, la integro enseguida en la conversación, ¿no? Entonces yo a la chica también le sonreí y tal, pero nada, la tía estaba atravesada conmigo. No sé, la cogió conmigo y dijo, esta quiere ligar con mi novio, ¿no? Y entonces la tía estaba yo aquí sentada con mi portátil y ella aquí en la barra mirando hacia él. Pero ¿qué pasa? Se giraba todo el rato hacia mí, desafiante de nuevo, el lenguaje no verbal, ¿no? Su mirada no era de, tengo interés en conocerte, ¿no? Era desde abajo, ceño fruncido, ¿no? Y me miraba en plan, te mato, tía. Y yo, ¿qué le pasa a esta chica, no? Pero es que el tema es que se pegó así 5 minutos. Yo ya no podía concentrarme. Notas la mirada, de ahí ves el poder de la mirada, ¿no? Yo no la estaba mirando y notaba su mirada amenazante, ¿no? Y al final me tuve que levantar y decirle, ¿qué te pasa? Se lo dije. Y ella, nada. Y le digo, llevas 5 minutos mirándome. Y además es que le hacía luego gestos a él en plan... Y de hecho dijo, mira a la secretaria, porque yo estaba con mi gafa trabajando. Decía, mira a la secretaria, ¿no? Entonces, yo ahí dije, Leda, bájale a tu extraversión aquí, porque, ¿sabes? La gente no lo entiende. Yeah. ¿No? Y le dije, mira, estate tranquila. Yo hablo así, pero bueno, estate tranquila. Yo tengo mi pareja, lo quiero mucho, no te preocupes. Y nada, entonces, volviendo a tu pregunta, es que me voy... lo que dices tú, ¿no? Y me mola ver una visión masculina y además de un chico tan joven que diga, pues a mí me gusta esa tendencia de algunas mujeres a acercarse, ¿no? ¿Por qué no? Sí, yo creo que es eso, sí, se hace de la forma correcta, digamos. Y esto que me comentabas, a ver, yo creo que es por mucho que sea una forma de comunicarse distinta y ella no suele hablar de esa forma con otros hombres y tal, yo creo que es falta de seguridad y un poco toxicidad, ¿no? Sí. Porque si tienes tu pareja y confías en que él te quiere a ti, te ha escogido a ti por encima de las demás, no sé, montar ese papelito yo lo veo un poco más culpa suya que culpa tuya por el hecho de que hables distinto. Ya, a ver, yo qué sé, al final... A ver, yo es que cada vez entiendo más a los humanos en general, ¿sabes? Pero sí, es lo que... Hablaba yo en otro podcast, ¿no? Puede ser inseguridad, pero también puede ser la historia de esa persona, ¿no? Tú no sabes bien tampoco qué ha vivido, yeah. ¿Sabes? Y luego es eso, o sea, si tú no te gusta ese tipo de mujeres, no vayas con ellas y luego pretendas que sea de otra manera. Yeah. ¿Sabes lo que te digo? Porque hay personas que se sienten seducidas en un primer momento por el desparpajo, pero luego quieren... pero te calmas, ahora que estás conmigo, lo que me sedujo a mí no lo muestres al mundo, ¿no? No vaya a ser que... Y yo qué sé... Eso es, no,
No estás queriendo a la persona como es, ¿no? Yeah. La quieres en una cajita. Mi pareja, por ejemplo, nunca se cela de mi extraversión porque él ve, de nuevo, que es algo... intrínseco en ti, que no es... intrínseco, y luego también mi lenguaje no verbal, él lo conoce y tú notas cuando alguien está seduciendo Yeah. en clave sexual y cuando no, ¿sabes? Yeah. Luego hay personas que se confunden un poco, pero tú lo ves, y sobre todo cuando tú conoces a tu chica, tú ves cuando su lenguaje corporal, porque te sedujo a ti, ¿no? Entonces tú ves cuando ella está hablando de manera seductora, cómo ella se comporta, y cuando está hablando normal, pero está siendo agradable y maja, ¿no? Sí. Me da la sensación de que eres la típica persona que en una cita nunca se queda en blanco, nunca se queda sin qué decir. ¿Cómo podemos hacer eso? ¿Cómo podemos evitar los momentos incómodos de silencio que yo tuve alguno en esa primera cita que te comentaba? También estuvimos 3 horas hablando sin conocernos. Era fácil... Bueno, si sabes cómo conversar, no era tan fácil. Se puede realmente no quedarte en blanco. ¿Cómo podemos hablar mejor, conversar mejor con una persona que acabamos de conocer? Vale, mira, el factor edad influye también, ¿vale? Yo supongo, no me acuerdo bien cómo era yo con 17, 18 años o 16 cuando conocí a mi primer novio, pero seguramente había más silencios, ¿vale? Yeah. ¿Qué sucede? Que los silencios tampoco tienen por qué ser negativos, ¿eh? A mí los silencios personalmente no me incomodan mucho, un poco sí, vamos a ver, pero tampoco es malo, quiero decir, te permite ir integrando cosas, te permite observar cosas, va cultivando también una intimidad del silencio, ¿no? No tiene por qué ser algo tampoco hiper negativo, ¿vale? Ahora, las personas que se sienten incómodas con el silencio y que quieren trabajarlo un poquito, hay trucos, ¿no? Como sería, por ejemplo, algo que nos encanta a las personas es que nos cuenten cosas nuevas, ¿no? Que nos cuenten historias. Ves que yo cuento mucho cosas de mi vida. Pues esa es mi tendencia natural, ¿no? Entonces, no sabes bien de qué hablar. Relaciona de lo que estabais hablando con una anécdota tuya, con una historia tuya. Te estás abriendo de manera segura porque tú estás controlando la historia que cuentas y al mismo tiempo generas en la otra persona curiosidad, ¿no? Lo que yo te decía, esa dopamina de, ay, a ver qué me va a contar, ¿no? Qué interesante, ¿sabes? A todos nos gusta que nos cuenten historias, ¿no? Que nos cuenten cuentos desde pequeñitos. Pues igual, cuenta historias. Y si eres una persona que tiende a quedarse en blanco y que a lo mejor tú tenías en tu cabeza historias súper chulas, pero en ese momento, por los nervios y lo que sea, ¿no? No tienes que decírselo a nadie. Ponte una nota en el móvil con cosas que contar, no pasa nada, ¿sabes? O sea, somos humanos y es normal que queramos tener cierto control sobre la situación. Ponte unas notas en el móvil de historias chulas, divertidas, que se te vayan ocurriendo mientras estás haciendo deporte. Ah, esta historia era chula, tal. Te la anotas en notas, ¿sabes? Y antes de la cita, echas un vistazo, ¿sabes? Y dices, mira, aquí tengo historias que contar. No, yo creo que lo que has comentado de buscar puntos en común es súper interesante. Porque al final, si encuentras algo que a la otra persona le guste y por lo que sea tú sabes un poco sobre ese tema, es que tienes la cita hecha entera. Claro. Y sobre todo que también los seres humanos nos acercamos mucho por compatibilidad, por similitud. Ajá. Sí. O sea, tendemos a emparejarnos por valores similares, por contextos familiares similares, culturales, políticos, incluso físicos, rasgos físicos similares, ¿no? Entonces, es importante también en la cita encontrar aspectos en común. De decir, ok, no es a toda costa decir, yo también, que tú estés contando algo y que la otra persona te diga, igual que yo, todo es igual. No, a ver, evidentemente va a haber aspectos en los que no estéis de acuerdo, pero encontrar hilos que nos conecten también seduce mucho, ¿vale? Porque es esa familiaridad, ¿no? La familiaridad me hace sentir cómodo y bajar las barreras. Claro. Entonces buscar cosas en común pero de una manera natural, no forzada, es muy importante. ¿Debemos ser 100% naturales en una primera cita? Sí. Lo que pasa es que claro, los nervios nos hacen que no seamos nosotros al 100%. Es decir, tú cuando estás nervioso no te muestras cómo eres del todo y es normal. Es que tampoco podemos esperar otra cosa, no hay que meterse esa presión de tengo que ser perfecto y mostrarme como soy a la primera y todo perfecto. No,
Bueno, me voy mostrando como soy, lo que nunca, nunca, nunca fingiría ser algo que no. Porque es que al final, a la larga, incluso al medio plazo, se va a notar. Tú no puedes sostener una careta eternamente. Claro. Entonces, no engañes, no... Porque es que se va a saber al final. Y es que eso te corta todo el rollo. Rompe el vínculo. Hablemos de la nueva era, entre comillas, de la seducción, que es la parte digital. En vez de acercar a una chica, solicitarla por Instagram y hablar con ella por Instagram o cualquier red social. ¿Qué errores cometemos al intentar hablar por redes sociales? Vale. A ver, los errores que cometemos son que nos perdemos, de nuevo, un montón de información, porque por medio digital yo no estoy viendo cómo es la otra persona, cómo se comporta. Es algo completamente artificial. Veo un texto, pero ese texto a lo mejor lo ha elaborado, no es espontáneo, ¿no? Ha tardado un montón en elaborarlo, ¿vale? Y luego nos perdemos información también animal, hormonal, el olor, ¿vale? No sé si es que eres muy joven, pero es muy habitual en las personas que han tenido bastantes citas, sobre todo en Tinder y demás, que ven las fotos y se sienten atraídos por la persona, ¿no? La ven atractiva. Pero luego en persona hay algo que no te casa, ¿no? Y no necesariamente porque la persona haya engañado y haya usado un montón de filtros, o sea, haya sacado las fotos estratégicamente, no, sino simplemente por una cuestión animal de no hay compatibilidad química. Esto seguramente lo has oído, ¿no? Lo de cómo por el olor detectamos la compatibilidad. No, me salió una miniatura de un podcast que hablaba de que el olor era como lo más importante de la seducción, pero no lo vi mucho. Si nos lo puedes explicar. Es lo más, sí, es que somos animalitos. Entonces el olor nos da un montón de información de la salud de la otra persona, ¿vale? El olor te dice si esa persona está sana. ¿Pero olor en cuanto a ponernos colonia o...? Claro, el tema con la colonia es que maquillamos la realidad. Claro, porque si me pongo una colonia, mi olor natural tampoco... Sí. Lo va a conocer la otra persona. Claro, pero ¿qué pasa? Que lo que luego hay algo inevitable, que es cuando ya hay un acercamiento físico y sobre todo cuando las dos personas se besan, el beso es estratégico para justamente intercambiar esa información de verdaderamente hay una compatibilidad química, genética, ¿vale? Entonces sí, está el olor corporal, que a pesar de la colonia también se puede detectar, pero es verdad que genera problemas la colonia. Cuesta un poco más. Sí. Pero cuando tú ves a la persona, su olor tú lo percibes. Incluso aunque se ponga colonia, la mezcla de su olor con la colonia no te va a gustar si la persona no te tiene que gustar. ¿Sabes lo que te digo? Yeah. Entonces, eso solo lo detectas en presencial evidentemente. Con el beso, aún más, por el complejo mayor de histocompatibilidad. Es decir, cuando intercambiamos las salivas, estamos intercambiando información genética. En la saliva está el ADN. Entonces, tu saliva con la de la otra persona detecta si hay una compatibilidad química de cara a tener crías y que salgan lo mejor posible. ¿Por qué? Porque tú te sientes atraído por personas que tengan un sistema inmunitario lo más diferente posible al tuyo. ¿Por qué? Porque si yo estoy especializado en bacterias, yo qué sé, es que no sé de bacterias, pero... pues que producen problemas respiratorios, ¿no? Y tú también, a lo mejor no me interesa tanto, ¿no? Nos parecemos mucho genéticamente, entonces nuestras crías sí serán geniales combatiendo bacterias de las vías respiratorias, pero no para combatir problemas intestinales, ¿no? Entonces lo que me interesa es mejorar, ¿no? Que el producto esté mejorado, ¿no? de la mezcla. Entonces, eso solo se detecta a través de ese olor y de esa saliva. ¿Y es algo inconsciente esto? Sí. Porque realmente yo nunca he pensado, cuando me he besado con alguien, no soy compatible. No, pero nunca te ha pasado que a lo mejor conocías a una chica que reunía muchas características que te gustaban y que luego en el momento de besaros dices, no. Ya. Yeah. No sé si te ha pasado. Y también es que eres muy joven, pero... es algo muy habitual y que las personas en un primer momento no lo entienden, ¿no? O que incluso se fuerzan, ¿no? A seguir. Yo tengo un amigo que me contaba una vez que le encantaba a la chica, se sentía súper atraído por ella, pensaba que era la mujer incluso de sus sueños, ¿no? Y cuando
iba a la cama con ella, no funcionaba. Y no tenía ningún problema de base, ¿sabes? No es que siempre ese fuera un patrón de él. Y tampoco lo achacaba a nervios. Al principio sí decía, ¿será que estoy muy nervioso, tal? Pero es que luego veía que no había manera, ¿no? Y yo le pregunté, cuando te besaste con ella, ¿te gustó su olor? ¿A ti te gusta su olor? Tú la hueles y dices, me encanta. Dice, no, la verdad es que no me gusta su olor. No huele mal, no es una chica que huela mal, objetivamente, pero no me gusta su olor. Y digo, es que no sois compatibles. No te preocupes, no pasa nada, pero no sigas forzando porque tu cuerpo te lo está diciendo, además, escucha el cuerpo también. Sigamos por ese aspecto digital. Vale. Bueno, simplemente las redes. Luego también hay otra cosa con las redes que es lo que está provocando también, yo creo, un poco tantos problemas en el ámbito relacional, que es esa rapidez de la que tú hablabas antes, ¿no? Claro. Por redes, la seducción, lo que decíamos, en un bar, has visto, se requieren 29 miradas para que al final el chico diga, me atrevo, no me atrevo, me atrevo, no me atrevo. Y a lo mejor se necesita otra media hora o un par de copas más para que el chico al final se atreva. Pase por el nerviosismo, ¿no? Pase por ese, y si me rechaza, necesario, hay que pasar por ahí. No se puede evitar, no se puede pretender vivir y seducir sin pasar por ese miedo al rechazo y sin vivir rechazos. Es lo normal, ¿no? Entonces las redes es como está la pantalla en medio, doy likes a mansalva, ¿no? Respondo stories a mansalva y entonces ya pierde ese encanto la seducción, ¿no? Pierde esa excitación, pierde ese riesgo y por ende tampoco es tanta la ganancia. Porque si no hay riesgo de perder, tampoco valoro tanto ganar. Y eso sucede mucho, ¿no? Con las redes. Entonces es pesca de arrastre, vamos a ver qué pasa, ¿no? Y entonces, pues eso, ¿no? Luego no nos puede sorprender que a nivel seducción seamos más torpes y no sepamos cómo desenvolvernos luego en persona y que no sea tan exitoso la seducción ni las relaciones. Claro, yo creo que, bueno, es una opinión que he comentado en muchos podcasts, pero que las redes sociales tienen que ser un medio para tener la cita lo antes, entre comillas, posible. Porque si no, conocerse por Instagram, el saber absolutamente todo de la otra persona por chat, yo no sé, yo lo veo fatal por el simple hecho de que es uno de los motivos por los cuales tenemos tantos problemas, y probablemente yo tuve tantos problemas también, para mantener una conversación de 3 horas en la primera cita. Sí. Porque ya sé todo de la otra persona. Ah, claro, porque lo hablaste todo antes. Intenté no hablarlo todo. Claro. Yo creo que más o menos seguí este consejo de quedar lo más rápido posible, pero aún así parece inevitable. Porque en Instagram estás todo el rato enviándote fotos con texto, sabes absolutamente todo de qué hace durante una semana. Si sabes lo que hace esa semana, lo que es más probable es que sepas lo que hace en toda su vida. Sí, de nuevo se pierde ese factor enigmático, ¿no? De curiosidad, de quiero saber más, quiero pasar al siguiente episodio, porque en las redes ya lo ves todo. A ver, yo quizás a un chico muy joven, una chica muy joven, no le diría quítate las redes, porque para ellos es un poco la sensación de ya no existo, ¿no? De incluso un poco de paria social, pareciera. Lamentablemente, sí. Sí, pero sí que ya cuando uno va alcanzando una determinada edad, a partir de los 25, 26, yo sí recomendaría a la gente que quiere entrar dentro del mundo relacional o que quiere conocer gente simplemente, que se quite las redes. Es que yo no las recomendaría nunca para encontrar una pareja a partir de una determinada edad. No. Y además es que no. Yo recomendaría que no, porque provoca estragos incluso. Claro, yo creo que es mucho más interesante hablar con una chica en la playa, por ejemplo, o en un bar, o alguna cosa así, o en la calle incluso. Claro. El típico consejo de dar cumplidos y fijarse en algo que te gusta de la otra persona y decírselo, y si ves que no pone una cara suficientemente asertiva, pues cortar ahí, no pasa nada. Claro. Y en redes a lo mejor te pone jaja, yeah. Y tú dices, ese jaja es dime más o jaja no te pongo nada más porque no me interesa, ¿no? Claro. Sí, yo recomiendo no redes a partir de una determinada edad para el mundo de las relaciones y de la seducción. Ponle que ya sea por redes o por persona,
sea, o nos hemos cruzado en persona y lo hemos hablado, quieres proponer una cita a la otra persona. ¿Cómo es para ti la cita perfecta? Qué chulo eso. Qué buena pregunta. Pues mira, tú sabes una cosa, me acabas de dar una idea. A lo mejor sería guay preguntar a la persona antes, ¿no? Decir, ¿qué te apetece hacer, no? ¿Qué te gustaría hacer? ¿Qué sería para ti una cita divertida? No vamos a decir perfecta porque es poner el listón muy alto, ¿no? Y genera presión. Pero ¿qué sería para ti una cita divertida? ¿Qué te apetece, no? Y a la otra persona dice, tiene interés, se lo está currando, ¿no? Y además, de nuevo, ¿no? Enciende esa dopamina, ¿no? De, wow, va a pasar algo, ¿no? Chulo, algo divertido. Y a lo mejor la otra persona te dice, pues mira, sorpréndeme, ¿no? Te devuelve la pelota. Entonces, yo creo que nos enfrentaríamos con muchos no sé, si preguntamos eso. el no sé. Con mi pareja me pasa mucho eso, por eso te lo digo. Ya. Pero mira, justamente algo que se valora mucho en temas citas, y de nuevo es como poner la presión en el hombre, es que el chico tenga como que tenga creatividad, que no haya no sé. Yeah. Y de nuevo, es algo también que con la edad se va curtiendo. Cuando uno es muy joven es más habitual no saber, y está bien, ¿sabes? Hay cosas que no se pueden tampoco, pero hace una diferencia el decir, ok, no sé, pero voy a pensar, ¿sabes? Y voy a ser creativo y claro, luego hay chicos que dicen, ¿y si no le gusta? Bueno, pues si no le gusta, que no le guste, quiere decir que te lo diga o que ella idee algo para la próxima si está interesada, pero es mucho más cortar rollos el no sé que él cree algo, intenté algo y mira, a lo mejor no salió tan guay, pero ves que el tío tiene creatividad y que es emprendedor, porque al final lo que te está mostrando es una cualidad que se valora mucho. No todas las mujeres valoran eso, pero diría que la mayoría, norma general. Sí. Es ese emprendimiento en el hombre y que no necesariamente tiene que ser un emprendimiento del tío tiene un negocio, CEO, que ahora todos quieren ser CEO. No hay que ser CEO de nada, ¿no? Es decir, eres un chico que le ves esa chispa, ese venga, vamos para adelante, ¿no? Ese creo, ese tengo ideas. Eso es muestra de inteligencia y de esfuerzo. Y a todo el mundo le gusta eso, ¿no? Entonces, ¿qué sería una cita ideal o perfecta? No la hay como tal, pero lo que sí engancha mucho es ese, yo te llevo a un sitio, te hago descubrir un sitio nuevo. El descubrir, el explorar, porque de nuevo genera dopamina y esa dopamina, la dopamina es lo que se genera con el enamoramiento. Entonces, estás confundiendo a la persona. Es un poco manipulador, ¿no? En realidad, pero si se usa bien, es una manipulación sana, ¿no? Es decir, al yo llevarte a sitios nuevos, genero dopamina en ti y tú la puedes confundir con el enamoramiento. Y decir, quiero más, ¿no? De esto. Ya. Contrastando con tener iniciativa, Alexandra, la invitada que tuve en este podcast, me comentó eso, que una vez, una cosa que le encantó de un chico, fue que estaba hablando con ella por redes sociales, le envió, no sé si fue un buffet de sushi, un italiano y un no sé qué, y le dijo, escoge. Ajá, pues mira, está chulo. A mí personalmente me hubiera gustado más la sorpresa, pero porque a mí me encanta lo inesperado, ¿no? Pero eso está muy bien, porque ves, tiene emprendimiento y al mismo tiempo te tiene en cuenta, ¿no? Es las dos cosas, no es yo te llevo a donde yo mando, yo dirijo y tú te adaptas, ¿no? Y te subes, no. También te tengo en cuenta, ¿sabes? Y si te pones creativo y ideas tú un plan, comprueba, haz comprobaciones, ¿no? Y pregunta, ¿qué tal? ¿Te gusta? ¿Te sientes cómoda? Yo una vez quedé con un chico y montó las tablas de surf en el coche y las trajo, ¿no? Bueno, él me había avisado, espérate, no fue en plan, pero me dijo, vamos a surfear, no sé qué, yo, genial. Llegamos y las olas eran muy grandes y me vio la cara, me estaba observando. Yo no tuve que decir nada, ¿no? Pero yo me quedé así, observando, pegada al coche, ¿no? Y él observó ya por mi lenguaje corporal que yo no estaba muy convencida de meterme ahí, ¿no? Y entonces me dijo, ¿tan grandes las olas, no? Y yo, un poquito, me dijo, ¿prefieres hacer otra cosa? Comprobó, ¿sabes? Y me preguntó, no fue ahora por mis huevos, vamos aquí, no. Estaba observando, no estaba ensimismado. Y entonces improvisamos. Bueno, pues vamos para aquí, para allá, tal. Entonces, comprobar que la otra persona está cómoda e ir fluyendo y adaptando.
Sí, esa naturalidad y la capacidad de improvisar también yo creo que es algo muy atractivo, porque es algo que no sé si es antropológico o qué nombre ponerle, pero que el hombre sea capaz de tomar iniciativa y de tomar control de la situación y decir, vale, veo que estás incómoda aquí, improvisa un nuevo lugar, vamos a este otro sitio, ¿qué piensas? Claro, y porque también es signo de protección, algo que es muy valorable en el hombre. Que un hombre le veas esas cualidades de protección, porque aunque tú no estés pensando conscientemente, quiero que este hombre proteja a mis crías, me voy a reproducir con él, tú no lo estás pensando en la primera cita, ¿no? Pero tu inconsciente sí, ¿sabes? Tu cuerpo está diciendo reproducción o no reproducción. Yo tenía un compañero en la universidad, Dani, que es un psicólogo además muy bueno, que decía, tú clasificas a las personas en dos categorías todo el día, en personas con las que te acostarías y con las que no, ¿no? Y yo me acuerdo que cuando me lo dijo, yo le dije, ¿qué dices, Dani? O sea, yo no estoy pensando en eso, ¿no? Y él me dijo, no, conscientemente no, pero inconscientemente tú sabes con quién te acostarías y con quién no. Y yo, la madre que lo parió, o sea, es verdad. Y me acuerdo que en un primer momento yo no estaba muy convencida con la teoría, pero claro, luego dije, claro, tiene todo el sentido, ¿no? Pues igual, ¿no? Entonces tú cuando ves a un chico que tiene esas características de protector, las valoras enormemente. Porque lo contrario sería un narcisista, justamente. Luego hay personas que lo pueden fingir, evidentemente los narcisistas saben fingir muy bien la protección, pero bueno, se acaba viendo, ¿no? ¿Qué es un narcisista en una relación? Terreno pedregoso. No, es que no sé mucho sobre el significado de esa palabra. ¿Sobre narcisismo? Sí. Mira, bueno, a ver, existe rasgos narcisistas, ¿vale? O sea, todos tenemos rasgos de personalidad. Y luego lo que sucede es que hay personas que tienen los rasgos más elevados que otras, ¿no? Hay personas que tienen un poquito más que otras. ¿Vale? Todos tenemos un poquito, una dosis pequeñita de narcisismo y es normal, ¿vale? Cuando está a raya, cuando está controlada. ¿Qué sucede? Que cuando está muy elevado el narcisismo, ¿vale? Estaríamos hablando de un trastorno de personalidad narcisista, ¿vale? ¿Y eso qué sucede? Que ya tu personalidad está dominada por el narcisismo. No es un rasgo pequeñito que forma parte de ti y que tú tienes a raya, es que te domina, es tu personalidad. ¿Qué sucede? Que este tipo de personas, por lo que se caracterizan es porque toda su vida gira en torno a tener superioridad o una sensación de superioridad, de control, de dominancia, ¿vale? Y todo tiene entonces que sucumbir sus placeres y lo que ellos consideran que merecen, ¿vale? Pero esto en realidad se cree que son personas muy seguras de sí mismas, pero en realidad es todo lo contrario, ¿vale? Yeah. Es como un globo, ¿no? Ellos se sienten muy pequeñitos, generalmente por vivencias muchas veces traumáticas en la infancia, ¿no? Y han ido inflando ese ego, ¿vale? Para ellos protegerse es la única estrategia que encontraron, ¿no? Y como en cierto modo iba funcionando, ¿vale? La fueron manteniendo, fue creciendo hasta desarrollar un trastorno de personalidad. Entonces, son personas que siempre todo va a girar en torno a ellos. Y punto. Entonces, en una relación es muy destructor eso porque nunca te va a tener en cuenta. Pero es que ni siquiera es que te tenga en cuenta en un porcentaje pequeñito. Por momentos lo va a hacer. Pero forma parte todo de una estrategia, porque evidentemente si yo solo te doy caña, te vas a ir. Pero si yo te hago cosas bonitas, ¿sabes? Si yo te regalo flores, lo publico en Instagram, te estoy seduciendo, ¿vale? Genero ese contraste y es la única manera de yo mantenerte cuando te dé caña. Porque como hubieron momentos buenos, ¿no? En los que eras tan maravilloso, tan maravillosa, ¿vale? Entonces, un narcisista siempre va a ser destructor en una relación. Incluso te diría que de manera inconsciente, no creo que... Habrá algunos que lo hagan de manera más maquiavélica, ¿no? Más pensada, más... Pero hay muchos que lo hacen de manera inconsciente. De manera inconsciente van a hacer daño, van a destruir. ¿Por qué dirías que nos atrae tanto lo que nos hace daño? No a todo el mundo. Algunas personas. Es que, ¿sabes qué sucede? Que generalmente las personas que se sienten más atraídas por los narcisistas, un narcisista en un primer momento puede atraer a mucha gente, ¿no? Porque lo que yo te decía, son expertos en seducción, son expertos en saber
mm, crear toda una esfera, un ambiente como te diría, ¿no? Como una miel, ¿no? Para que vayan todas las abejitas ahí, o como una flor, ¿no? Con un polen, porque quiere que sea, porque además ellos son como un narciso, ¿no? Como una flor, tienen que mostrarse siempre perfectos. ¿Qué sucede? Que eso atrae en un primer momento, y porque da una sensación de falsa seguridad. Solo que cuando los empiezas a conocer te das cuenta de que no lo son, ¿no? Entonces hay muchas personas que luego se quedan ahí atrapadas por el recuerdo de lo que fue. Entonces no es que te guste que te hagan daño, es que te gusta lo que se sentía bien antes. El apego emocional. Uh-huh. Y luego hay personas que les gusta un poco, entre comillas, no es que les guste, eso tiene una explicación en el trauma, ¿no? Pero se sienten bien en el dolor porque están esperando luego la recompensa. No es que el dolor les guste, bueno, sí, hay personas que son masoquistas, evidentemente, ¿no? Pero en la mayoría de los casos es más que igualmente el masoquismo te gusta porque luego viene la endorfina. Es decir, cuando se acaba el dolor, viene ese torrente que manda el cerebro de endorfinas ¿no? Por eso hay gente que le gustan los tatuajes, ¿no? Aunque duela, luego te quedas como relajado, ¿no? Pues igual, ¿no? Cuando tú estás con una persona que te hace daño, lo que te mantiene es el esperar luego la recompensa, ¿no? Yeah. Comentemos la frase de la seducción es manipulación. Sé que no es la primera vez que te la preguntan o te la comentan en un podcast. Uh-huh. ¿Qué quieres decir con eso? Uh-huh. Pues que, o sea, manipulamos al seducir porque evidentemente, a ver, una manipulación es yo llevo a cabo una serie de acciones para obtener un objetivo. Uh-huh. Eso sería una manipulación. Ahora, tú la puedes usar para bien o para mal. Es decir, mi objetivo puede ser que tengamos una relación y que nos enamoremos y que vivamos una vida feliz. Pero mi objetivo también puede ser engañarte para que te vayas conmigo a la cama, que tú creas que yo estoy enamorada de ti. Suena muy raro cuando lo dice una mujer, ¿no? Pero por el cliché, ¿no? Del hombre. Y te manipulo, te miento para llegar rápido a mi objetivo, que es acostarme contigo porque me apetece. Y entonces, ¿vale? Te he seducido, te he manipulado, pero para mal, ¿no? O incluso para luego tener una relación en la que yo te domino y te controlo y tú sucumbes todo, o sea, cedes a todos mis deseos y mis placeres. Entonces, la manipulación es eso, ¿no? El llevar a cabo acciones para obtener un objetivo. Entonces, seducir lo es, desde luego. Ya. Es como el libro de Arte de la Persuasión, creo que se llamaba, que me leí, que en la contraportada ponía eso, persuadir. El significado es convencer a otra persona de hacer algo, creo que era así, pero claro, no incluye necesariamente el que sea algo negativo. Claro, pero es como todo, hay personas que usan las cosas para bien y para mal, ¿no? Ya. Saquemos tu libro, si te parece. No lo enseñes mucho. Bueno, no lo enseño mucho. Es un ebook, como me has comentado, sí. No está hecho para ser... Todavía no está imprimible. Bueno. El cuerpo que habito. Conecta con tu sensualidad para conectar contigo. Sí. ¿Qué quieres decir con eso? Vale. A ver, es un libro... la sensualidad siempre igual que la seducción, ¿no? O siempre se ha asociado a algo como relegado al campo de lo sexual o... pues eso, muy de la mujer o muy... Entonces, no. La sensualidad, yo lo que quería en este libro era expresar cómo a través de la sensualidad lo que hacemos es... acampar sobre nosotros, es decir, cuando tú vives en sensualidad, lo que vives es en el disfrute, en la conexión con tu cuerpo y con los demás, ¿vale? Y solo conectando contigo, con tu cuerpo, tus emociones y con tu disfrute y tu gozo, es como puedes seducir también, ¿no? Y conectar con los demás, porque si yo estoy completamente desconectado de mí, no voy a poder conectar con las otras personas, ¿no? Entonces hice ese libro un poco con la intención, en un primer momento dirigido a las mujeres, pero es dirigido para todo el mundo con la intención de ayudar a las personas a conectar con ellas mismas como primer paso incluso hacia la salud mental, ¿no? Porque algo que es muy habitual en la salud mental es que las personas tengan una desconexión. La mayoría de personas que van a consulta están desconectadas de sí de algún modo, de sus emociones, de sus pensamientos, de su cuerpo incluso, ¿vale? Normalmente no entienden sus emociones y no saben regularlas. Y luego el cuerpo para ellos propio es un desconocido.
Entonces tú no puedes estar sano física y mentalmente y no puedes tener relaciones sanas si tú previamente no has hecho el proceso de conectar contigo. Claro. Ahora bien, luego hay personas que en una relación te enseñan a conectar contigo. No quiere decir que tú estés maldito y por estar un poco desconectado de ti por lo que sea de la vida, ya no merezcas amor, ni vayas a encontrar un amor sano, ni nada de eso. Pero es más fácil hacer primero ese camino, ¿vale?, que el otro. Pero insisto, hay personas que te enseñan a amarte y a conectar contigo mismo. Claro, pero es el aprender a estar solo antes de querer estar acompañado. Es esa preparación propia e individual que debes hacer antes de entrar en este campo de la seducción y buscar pareja, buscar una relación, porque si no, si la otra persona está igual que tú, Claro, os vais a empeorar mutuamente. claro, son dos islas, ¿no? Claro. Se pueden hacer daño. Cuando tú no eres consciente de lo que está sucediendo dentro de ti, caes en trampas. Si yo no soy consciente de mis sensaciones corporales, si yo no soy consciente de lo que me gusta, incluso en una relación, ¿no? Es decir, hay muchas personas que no conocen qué es lo que les gusta, entonces no saben pedir. E incluso ya a nivel corporal, sexual, si yo no sé qué es lo que me gusta y no lo pido, voy a estar frustrado siempre. O enfocado en dar placer a la otra persona y me olvido de mí. Entonces eso va a derivar en insatisfacción y en problemas, en tensiones, ¿no? Entonces, si yo me empiezo a conocer primero, corporalmente, emocionalmente, pues es más fácil también vivir en general una vida más plena. ¿Hay algún título, algún capítulo, una frase, un concepto que recuerdes con especial emoción del libro? Sé que deben haber muchas y es complicado quedarse con uno. Pues mira, yo te diría que, porque puse en el libro ejercicios prácticos, lo enfoqué mucho a ejercicios prácticos, más que teóricos, porque justamente es en el cuerpo de uno como uno aprende y el objetivo es conectar con uno mismo. Entonces no voy a darte yo la turra aquí y que solo leas, ¿no? Entonces hay muchos ejercicios prácticos y para mí los más claves quizás son los del cuerpo, los que te ayudan a conectar con el cuerpo. Porque curiosamente conectando con tu cuerpo vas entendiendo muchas emociones. Y lo que te decía, en terapia muchas personas vienen sin tener ni idea de qué emociones pasan por su cabeza. No tan malestares, no tan tensiones, pero claro, como no son conscientes, son víctimas de esas emociones. Entonces aparece la emoción y como yo no soy consciente de ella, salto. O me defiendo o huyo. Yeah. Entonces cuando empiezas a tomar conciencia de ellas, empiezas a tomar también conciencia de tu vida. ¿Nos podrías compartir uno de los ejercicios? ¿Alguno de ellos? Pues mira, hay uno que suena como muy místico, pero es de conectar con el cuerpo a través de los distintos elementos, a través de la tierra, a través del agua, ¿por qué? Porque quería llevar como esa conexión corporal a el campo también de conectar con el todo, ¿no? De nuevo, no hay una conexión si no conecto con el resto, ¿no? Entonces quería conectar con la naturaleza. De hecho, cuando se ha comprobado que se ha reducido mucho la testosterona en hombres en los últimos años, ¿no? En un 20% aproximadamente en los últimos 30 años. Es una barbaridad. Un montón. Entonces, una de las maneras de volver de subir la testosterona, además de hacer deporte de ejercicios de fuerza, dormir bien, comer con grasas y demás, alto en zinc también, alimentos altos en zinc. Era muy importante también el conectar con la naturaleza. O sea, una de las causas por la que ahora hay menos testosterona que antes es porque ya no estamos casi en contacto con la naturaleza. Entonces, uno de los ejercicios para habitar tu cuerpo era a través de conectar con los elementos y la naturaleza. Interesante. Pues estará tu ebook en la descripción y todas tus redes sociales para que puedan ir a contactar contigo o ver más sobre todo de lo que hablas. Hay una pregunta con la que me gusta terminar, ¿vale? Y es que a veces acabo el podcast, muchas veces de hecho, y me dicen, ostras, se me ha olvidado comentar esto. Iba en el coche o iba en el tren pensando que teníamos que hablar de esto, que me hacía ilusión comentar este estudio que leí o este blog que leí y se nos ha olvidado. Si hubiera un tema o algo que pudieras pensar que es muy interesante y que no hayamos hablado en este podcast que quisieras compartir, ¿cuál sería? Vale, quizás lo llevaría más al terreno del amor más que al de la seducción, porque creo que al final todo el tema de la seducción
carece de sentido. Es muy divertida la seducción, ¿no? Pero está para algo. O sea, para algo la naturaleza desarrolló esa seducción entre los humanos, ¿no? Entonces carece de sentido si no pasamos a la parte del amor. Y eso da para otro podcast, el amor, pero quería hablar de cómo, tanto en seducción como en el amor, que es el objetivo, el gran premio, lo importante es la parte de conexión, pero también la parte de espacio. Entonces es muy importante que ya desde la seducción se cultive eso, ¿no? No es ya la paz, ¿no? Es un baile entre las dos cosas, ¿no? Entre el espacio y la conexión. Y eso tiene que perdurar, o sea, la seducción tiene que perdurar toda la relación, por favor, no nos olvidemos de eso, ¿vale? Es decir, de seguir seduciéndonos en pareja, porque es que si no, sí o sí se va a perder la polaridad. Y ya no hay química, entonces voy a seducir al compañero de trabajo. No, seduce a tu pareja, es que no dedicas... ¿Viste? Lo del CEO al que vieron en el concierto de Coldplay. Sí. Estaba todo abrazadito al amante en un concierto pasándoselo bien. Genial. Pero ¿por qué no haces eso con tu mujer, no? Yeah. Es decir, ¿por qué no seduces así a tu mujer? Estoy segura de que él ya no va y la coge por detrás. Y cuando en pareja... sigue haciendo eso. Vete y abrázala mientras está fregando los platos, ¿sabes? Yeah. Sedúcela en el día a día, con una caricia, con un mensaje bonito, ¿sabes? Hay que seducir en el día a día, ¿no? Y todo eso que dedicamos al principio, todo ese esfuerzo, evidentemente luego la vida no es estar todo el rato en esa fase, ¿no? Pero de vez en cuando hablarlo y acordar conexión, ¿no? Citas para conectar y en el día a día, en el cotidiano, cultivar eso. Claro, que una relación no es una carrera de 100 metros. Exacto, justo. Y es lo que cree ahora mucha gente que es. Bueno, pues te dejo irte, que sé que tienes que hacer otro podcast. Y tengo hambre sobre todo. Vale. Me están sonando las tripas, no vale, sé si te dejo ya. Ha sido un placer grabar un podcast contigo, la verdad es que yo creo que ha sido súper entretenido y hemos comentado muchísimos aprendizajes interesantes. Espero que te lo hayas pasado bien tú también. Me alegro. Sí, muy bien, la verdad. Me siento muy cómoda. Muchas gracias por llegar hasta el final del podcast, uno más de seducción, pero muy interesante porque hemos tratado enfoques diferentes. Pero bueno, si os ha interesado este tema, en este podcast hemos hablado mucho de esto porque pues a la gente le interesa y funciona. ¿Qué le voy a hacer? Me gustaría que mi podcast fuera conocido a lo mejor por comunicación, neurociencia, psico y neuroinmunología, pero bueno, acaba siendo de seducción, lo siento. Pero bueno, muchas gracias por llegar hasta el final del podcast, suscribiros, dejar un like, dejar un comentario si realmente os ha gustado y me queréis ayudar un poco. Y nada, recuerdo, como siempre, que si estáis interesados en grabar reels, anuncios, VSLs o incluso podcasts con la misma calidad que tenemos aquí en Deep Talk, me podéis escribir en mi Instagram o en mi correo, que está todo en la descripción, para poneros en contacto con nosotros y miramos a ver qué tipo de contenido podemos crear para vosotros. Muchas gracias por llegar hasta el final. Chao.